¿Por qué hacen travesuras los perros y cuáles son sus travesuras favoritas? Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy platicaremos sobre las travesuras más comunes de los perros. ¿Sabes cuáles son? Pues no te despegues de este video y ver si estas travesuras están en la lista de lo que hace tu perrito. Pero antes de continuar, no olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Ahora sí, comenzamos. Quienes tenemos perros sabemos que es muy común llevarnos sorpresas, a veces buenas, a veces malas, por las travesuras que hacen, sobre todo durante su etapa de cachorros. Algunas de estas travesuras nos causan mucha gracia, pero otras no tanto, sobre todo cuando implica la pérdida de pertenencias, muebles y sobre todo nuestras cosas favoritas. ¿Sabías que cuando de destruir se trata, a los perros les encanta sobre todo acabar con nuestras pertenencias favoritas? Así es, lo hacen porque tienen nuestro olor más arraigado. No lo hacen por venganza, como comúnmente se dice. Lo rompió porque sabe que es mi favorito. Debido a que es un objeto que usas o tienes cerca de ti constantemente, tu perro buscará poseerlo y probarlo con su boca, porque huele más a ti. De hecho, en algunos procesos de entrenamiento, para enseñar al perro a recoger objetos y llevarlos al humano, se empieza por utilizar cosas que hayan pasado mucho tiempo en sus manos. Las travesuras de perros, sin embargo, no son más que un fruto de 5 aspectos principales. Está explorando, se encuentra aburrido, se siente solo, tiene una mala educación, es ansioso o está pasando por una etapa de ansiedad. Para todo lo anterior, existen soluciones, algunas más sencillas que otras, así que si estás llegando al límite de travesuras con tu perro, te invitamos que antes de considerar deshacerte de él, optes por acercarte a un experto en educación y rehabilitación de conducta. Por otro lado, hay algunas conductas que más que travesuras pueden ser el inicio de un nuevo truco, si encaminamos a nuestro perro correctamente. Aprovecha ese momento y enséñale algo nuevo. Por ejemplo, cuando da vueltas y persigue en su cola sin parar, puedes enseñarle a girar sobre su eje. Cuando te brinca o elevan sus patas buscando acercarse más a ti, a caminar en 2 patas. Cuando ladran, a hablar, entre otros. Si tu perro hace travesuras por algunas de las 5 causas principales antes mencionadas, te invitamos a seguir estas soluciones. Darle algo en que ocuparse y nuevas experiencias para explorar sin problema. Busca actividades cognitivas, sociales y físicas para enriquecer su día a día. Llévalo a una guardería mientras no estás en casa. Asiste con él a un programa de educación. Acude con un rehabilitador profesional de conductas caninas. O como mencionamos anteriormente, aprovecha su travesura y enséñale algo nuevo. Para todo lo anterior te ofrecemos muchas soluciones. Las travesuras son parte de la odisea de compartir la vida con un perro, una aventura inigualable si la ves desde el lente del mundo canino y desde una perspectiva optimista. Los perros por naturaleza son curiosos, energéticos y nunca hay que olvidarlo, también son traviesos. Debido a esto, es posible que la convivencia con estas mascotas de repente hagan una que otra travesura dentro de la casa. Por este motivo, y para que trates de entender a tu perro de forma comprensiva, hoy te decimos cuáles son las travesuras de los perros que son más comunes y te damos algunas posibles soluciones para prevenirlas. Conoce las travesuras de los perros más cotidianas. Travesura: morder zapatos. ¿Cómo resolverlo? No dejes los zapatos sueltos ni al alcance de tu perro. Levántalos siempre y cuando quiera morder un zapato, incluso el que traes puesto, corrige ese comportamiento inmediatamente diciendo no y aleja al perro del zapato. Romper cosas. ¿Cómo resolverlo? Los perros, especialmente los cachorros que están dentando, debido a la incomodidad que les causa el crecimiento dental, eso puede hacer que busquen morder cosas para quitarse la molestia. Y en este proceso, romper cosas. Para evitar que el perro rompa todo a su paso, déjale un juguete especial para morder. Rascar la tierra del jardín. ¿Cómo resolverlo? La mejor manera para evitar las travesuras fuera de la casa, especialmente que destruya las plantas o rasquen el jardín, nunca dejar al perro sin supervisión. Al salir siempre con él, podrás asegurarte de que todas sus interacciones en el exterior sean positivas y prevenir que rasque sin control. Se hace pipí en la cama. ¿Cómo resolverlo? Es normal para un cachorro hacer pipí en donde sea.
incluida la cama o los muebles. Para prevenir que esto pase, cada que el cachorro se despierte después de comer y también después de jugar, llévalo al lugar designado para ir al baño. En el caso de los perros adultos o perros senior, que ya están entrenados para hacer sus necesidades en un sitio en específico y de repente se hacen en la cama, más que ser una travesura, es una señal de que algo malo podría estar pasando con su salud. Así que, en vez de regañarlo, llévalo a una visita veterinaria para saber qué es lo que está ocasionando este comportamiento. Sacar la basura. ¿Cómo resolverlo? El olor de la basura puede hacer que el perro, por instinto, a veces hasta por hambre, quiera sacarla. Para prevenir que esto pase, debes asegurarte de que tu perro coma bien su alimento. Y otra buena idea es dejar la basura lejos del alcance del hocico y las patas. Finalmente, te comentamos que casi todas las travesuras que hacen los perros suelen estar relacionadas con la naturaleza o el instinto canino, por lo que deberías comprender de una forma calmada y asertiva cuando estas suceden. Recuerda, no es que tu perro quiera hacerte enojar o hacerte un mal, simplemente es parte de su naturaleza. O también puede suceder que el mal comportamiento está relacionado con emociones negativas por falta de estimulación física. Si deseas prevenir las travesuras o malos comportamientos caninos, te ayudará a establecer reglas de convivencia con tu mascota. Asimismo, procura poner en práctica una rutina de actividad física que permita al perro gastar esa energía extra que tiene para planear travesuras. Y bueno, esto sería todo por hoy. Esperamos que este video haya sido de tu agrado. Si fue así, no olvides darle like y compartirlo. Y suscribirte para que no te pierdas nuestro contenido. Por el momento me despido y nos vemos en el próximo video.